Rusia responderá a los ataques ucranianos con HIMARS y Storm Shadow contra el territorio ruso. Los ataques con misiles HIMARS y los Storm Shadow contra territorio ruso, que significarán la implicación directa de Washington y Londres en el conflicto, provocando una respuesta inmediata contra los centros de toma de decisiones ucranianos, según ha alertado en las últimas horas el ministro de Defensa ruso. Una comparecencia a la que ha dejado claro que el uso de estos misiles fuera de la zona de la operación militar especial significará la implicación total de Estados Unidos o de Reino Unido en este conflicto de Ucrania y provocará ataques inmediatos contra los centros de toma de decisiones en el territorio de Ucrania. Alemania, por cierto, que está a punto de realizar su último pedido importante a un fabricante de defensa nacional en un intento por reemplazar las existencias de municiones agotadas por obuses de fuego rápido suministrados a Ucrania. El gobierno del canciller Olaf Scholz, según Bloomberg, planea comprar cerca de 29.000 proyectiles para un obús autopropulsado de una unidad de Rheinmetall a un coste de más de 118 millones de euros. La compra, que se espera que los legisladores de la Cámara Baja del Comité Presupuestario del Parlamento alemán lo aprueben este mismo mes, será la primera de una serie de órdenes para reponer las existencias alemanas de municiones de 155 milímetros de unas 20.000 unidades actuales a las 230.000 para 2031. Gran Bretaña, que podría caer ahora en una recesión superficial si el Banco de Inglaterra eleva su tipo de interés de referencia al 6% en la cita que tiene el supervisor británico este mismo jueves, tal como esperan inversores o muestra un análisis de Bloomberg. El Producto Interior Bruto se va a reducir alrededor de un 0,3% este año, de un 1,4% en el 24. El análisis se suma así a la perspectiva cada vez más sombría para el Reino Unido después de 3 lecturas sorprendentemente sólidas de inflación y un mercado laboral más ajustado que amplificó las preocupaciones sobre una espiral de precios y de salarios. Produciría todo esto una contracción, los tipos al 6%, una contracción del PIB, pero menos grave que la sufrida durante los confinamientos por la pandemia o incluso en 2009 a raíz de la crisis financiera mundial. Plantearía, eso sí, un desafío directo para el gobierno del primer ministro Rishi Sunak, del que se espera que opte a la reelección en las presidenciales del 24. Y seguimos tomándole el pulso a la jornada informativa aquí en Negocios Televisión. Rusia va a responder a los ataques ucranianos con HIMARS y Storm Shadow contra el territorio ruso. Así lo ha dejado claro el ministro de Defensa del país, lo que significaría una implicación directa de Washington y Londres en el conflicto de Ucrania y provocarían una respuesta inmediata contra centros de toma de decisiones ucranianos. Son las palabras de este político del Kremlin en las que ha hablado de estos ataques inmediatos si Estados Unidos o Washington, si Estados Unidos o Reino Unido entran a formar parte de este conflicto y de las decisiones de lo que está sucediendo en Ucrania, advirtiendo todo esto en una reunión con la plana mayor del mando militar ruso. Hungría que da un paso adelante y opta por denegar el acceso a los diplomáticos ucranianos en su país a los prisioneros de guerra transferidos por las autoridades rusas. Movimiento que llega después de que Budapest haya asegurado que se interviene de esta manera porque tienen información de que ha habido intentos de liberar ilegalmente a estos prisioneros en Hungría que han llegado al país durante los últimos meses huyendo del conflicto. Dice concretamente el ejecutivo de Viktor Orbán que este es un movimiento con el que Kiev quiere recuperar a sus soldados escudándose en la asistencia humanitaria, cuando en la práctica es una violación directa de la legislación europea. La Unión Europea, que está lista para proponer un paquete de ayuda financiera, lo hemos escuchado aquí en Negocios Televisión, con financiación también del sector privado, fondos de capital al riesgo para apoyar a Ucrania, mientras el país se embarca en una contraofensiva crítica para recuperar el territorio perdido desde la invasión de Rusia hace más de un año. El paquete que se ha anunciado en una conferencia es en la que se van a discutir también asuntos como cómo reconstruir Ucrania y dónde los funcionarios del gobierno de Kiev van a buscar la participación del sector privado. Pero ojo, porque Europa ahora tiene un miedo, y es que la Comisión quiere evitar un instrumento de reconstrucción oneroso para un país en guerra y ofrecer ayuda en manera de subvenciones, préstamos concesionales o garantías. Esto lo han comentado varias fuentes que han hablado directamente con la agencia Reuters. Aunque Europa lo que quiere convertirse es en una navaja suiza para no perder y, si puede, aumentar
su influencia y peso geopolítico para el multilateralismo que viene. China y Rusia, lo hemos escuchado aquí en voz de Margrethe Vestager, la comisaria de competencia del alto diplomático Josep Borrell, tienen más claro que son los dos retos a los que se enfrentan en un mayor corto espacio de tiempo, que están dispuestos a utilizar todas las armas a su alcance, comercio internacional, el control sobre las cadenas de suministros para promover sus objetivos políticos. Ahora es la Comisión la que ya tiene sobre la mesa esa nueva estrategia de seguridad económica en la que los riesgos comerciales y de seguridad europea son los pilares sobre los que declaran tener que combatir de una manera más acelerada para asegurarse de evitar los intentos de coerción económica por sus rivales. Europa quiere aprovechar, por ejemplo, su influencia en el sector del consumo, valorado en casi 9 billones de dólares, para negociar acuerdos comerciales que amplíen la influencia de la Unión Europea en mercados extranjeros clave. Chile e Australia facilitarán, por ejemplo, acceso al litio y a través de Mercosur se quieren invertir unos 300.000 millones de dólares para competir contra la iniciativa del Belt and Road China por su influencia en Latinoamérica, pero también en Asia Central o en África. Por cierto, todo en una semana en la que va a salir a la luz un informe de la Unión Europea que va a asegurar que Ucrania ha cumplido 2 de las 7 condiciones para iniciar las negociaciones de membresía de la Unión Europea. Esto lo dice Reuters. La agencia de noticias recuerda que el bloque comunitario ya estableció 7 condiciones, incluida una reforma judicial o la reducción de la corrupción endémica, para iniciar las negociaciones de adhesión. 2 altos funcionarios comunitarios que han recibido información sobre este informe lo que aseguran a este medio británico es que Ucrania ya ha cumplido con 2 de los criterios. Uno de ellos asegura que estaba relacionados con la reforma judicial o la ley de medios de comunicación, agregando que el enfoque del informe estaba en aspectos positivos. En los últimos meses Ucrania ha ido tras varios casos de corrupción de alto perfil, incluida la detención del presidente de su Corte Suprema por un presunto soborno de casi 3 millones de dólares. Y lo avanzábamos en sumario, Alemania está a punto de realizar su último pedido importante a un fabricante de defensa nacional en un intento por reemplazar las existencias de municiones agotadas por obuses de fuego rápido. Concretamente son los suministrados por Rheinmetall. Se quiere hacer, según el gobierno del canciller Olaf Scholz, una compra de cerca de 29.000 proyectiles para un obús autopropulsado de Rheinmetall a un coste de 118 millones de euros. Esto lo ha comentado Bloomberg en esta última hora por una adquisición que se espera que los legisladores de la Cámara Baja del Comité del Presupuesto del Bundestag, el Parlamento alemán, aprueben este mismo mes. Será la primera de una serie de órdenes para reponer las existencias germanas de municiones de 155 milímetros de unas 20.000 unidades actuales a las 230.000 para pasada ya la década 2031. La población de Alemania, que por cierto crece un 1,3%, supera los 84 millones de habitantes, en el que se configura como el mayor salto anual desde la reunificación del país hace ya más de 3 décadas. El incremento de más de 1 millón de personas se ha debido únicamente a que los extranjeros se han mudado a Alemania, según ha publicado la oficina de Statis, la oficina de estadística del gobierno germano. La inmigración neta alcanza los 1,5 millones de nuevos habitantes frente a los 329.000 del año anterior. ¿Por qué? Pues principalmente por los movimientos de refugiados ucranianos. Como en años anteriores, eso sí, crecimiento vegetativo, fallecen más personas de las que nacen, exceso de defunciones que asciende a las 327.000. Alemania se enfrenta así a un mayor lastre demográfico sobre el crecimiento que cualquiera de sus pares occidentales durante la próxima década. Sin inmigrantes, para reponer sus filas, pagar impuestos, trabajar, la economía más grande de Europa corre el riesgo directo de quedarse sin mano de obra para impulsar el crecimiento. El país, recordemos, ya en la crisis de refugiados del 2015 aceptó a más de 1 millón de sirios en medio de toda esta vorágine de huidas del país africano. El número de ucranianos ahora en Alemania ha aumentado más de 6 veces en el último año, según ha publicado The Statis. El caso es que todo viene por un nuevo orden mundial del que estamos hablando aquí en Negocios Televisión, que ha cambiado y que Estados Unidos lo sabe. Por eso, los norteamericanos ya replantean sus estructuras de seguridad y el ojo está puesto en Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico y en Taiwán. Más detalles, Marta Vilar. El orden mundial, tal y como lo conocíamos hasta ahora, ha terminado, ha cambiado y Estados Unidos parece haberse rendido también a la evidencia. Por eso, los estadounidenses están replanteándose sus estructuras
de seguridad, sobre todo en Asia-Pacífico, donde tiene, ya saben, la mirada puesta en Taiwán. La OTAN, mientras tanto, se va modernizando, pero Washington, Estados Unidos, de momento lo que está haciendo es tejer toda una nueva red de seguridad, unas agrupaciones, por cierto, que son nuevas o recuperadas en algunos casos, en Asia-Pacífico, que van, por ejemplo, desde el Quad del Indo-Pacífico, Estados Unidos, Japón, Australia y la India, hasta el partenariado económico recientemente firmado con Londres. Unas asociaciones ad hoc, con objetivos limitados, más pequeños, sobre todo más flexibles. Y bueno, ya saben que al final la guerra en Ucrania, sumada al auge de China, ha puesto ya fin al orden mundial surgido tras el final de la Guerra Fría, y ahora ha obligado a Estados Unidos a replantearse sus estructuras de seguridad. Gracias, Marta. Qatar, que está listo para dar vía libre a los envíos de su segundo gran acuerdo de suministro de gas natural licuado con una empresa estatal china en menos de un año. Es una señal de que la potencia asiática se apresura a asegurar acuerdos a largo plazo con uno de los principales exportadores del mundo. Se espera que la China National Petroleum Corporation y Qatar Energy firmen un acuerdo para los próximos 27 años, en virtud del cual Pekín se va a hacer con 4 millones de toneladas de gas natural licuado al año del estado del Golfo Pérsico, mientras que la empresa adquirirá una participación del 5% en uno de los trenes del proyecto de expansión de Qatar, el North Field, el depósito de gas natural más grande del mundo, en el que van a operar en régimen de joint venture. El pacto llega solo 7 meses después de que Sinopec llegara a un acuerdo similar, 27 años vista, con Qatar Energy, que en ese momento era el estado del Golfo que describió este pacto como el más largo de la historia de la industria del gas natural licuado. Los riesgos en el sector de las instituciones financieras no bancarias siguen ahí, esa banca en la sombra de la que se quejan los reguladores, que podrían intensificarse en los próximos meses a medida que la política monetaria continúa con su esfuerzo por devolver la inflación al objetivo de estabilidad, ese 2%. Es la advertencia que ha lanzado Andrea Enri, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, por los peligros que suponen, dicen, para sus trabajos. Esta banca en la sombra, que incluye fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones y otros tantos intermediarios financieros, que se enfrentan a una regulación y supervisión prudencial más ligera que las entidades bancarias tradicionales, dice Enria que juegan un papel cada vez más importante en la financiación de la economía real y en la gestión de los ahorros de los hogares y varias empresas de la zona euro. De este modo, el crecimiento, dice, de la banca en la sombra se ha acelerado tras la crisis financiera mundial, duplicándose desde 2008 al pasar de 15 billones de euros a 31 billones, mientras que la cuota de crédito concedido por esas instituciones, recordamos, no bancarias, ha pasado del 15% en el 2008 a finales del año pasado superar el 26%. El italiano advierte de que el entorno actual de rápida normalización de política monetaria y una mayor incertidumbre geopolítica hace que sea más probable que surjan y se materialicen tales riesgos que potencialmente persisten bajo la superficie. Sigue el pulso a la economía, que cada verano toma forma en las jornadas económicas de la PIE en Santander, por la que hoy han pasado algunos de los directivos bancarios de nuestro país. Hablando más o menos, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha querido responder sobre esa propuesta de Nadia Calviño, instando al sector a pagar los depósitos de sus clientes, y ha comentado Goirigolzarri: hay otros productos más rentables y más beneficiosos para los clientes y también para los bancos. La verdad es que estamos en un periodo electoral y entonces se hablan de posibles medidas que obviamente están definidas de forma con un trazo muy grueso, y no voy a entrar en valorarlas, lógicamente. En todo caso, a la iniciativa a la que tú haces referencia, la verdad es que yo esa iniciativa no la conozco. Y la primera noticia la he tenido esta mañana. Bueno, pues como la política del vasco es no hablar de política, quien sí ha tomado la palabra ha sido el consejero delegado del Banco Sabadell. César González Bueno ha asegurado que la remuneración de los depósitos acabará llegando de manera progresiva, pero por su demanda, no por la presión de actores como la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño. Ha asegurado también el empresario catalán que esa remuneración dependerá de cada país y de la competencia. Sobre todo porque se ha repreciado mucho la parte de empresas, ¿vale? Y el pasivo ha subido algo menos y se irá ajustando progresivamente. Y eso, como decíamos antes, pues depende de cada país, de la competencia, del exceso de liquidez, de no sé qué, no sé cuántos.
Bueno, González Bueno ha tenido estas palabras para la Moncloa, ha vuelto a mostrarse crítico con el impuesto extraordinario al sector, destacando que está mal articulado y que tiene elementos antijurídicos. Sobre la posibilidad planteada por el Partido Popular de sustituirlo por un fondo de apoyo hipotecario, el consejero delegado de la catalana no se ha pronunciado y ha señalado que el banco no está en posición de negociar los impuestos o decir si les parece bien, aunque la carga fiscal, eso se ha querido dejar claro, la carga fiscal del sector sigue siendo importante. China, que ha anunciado hoy en otros derroteros el cambio de rumbo de política monetaria. Como anunciaban los pronósticos, el Banco Popular en un comunicado recorta en 10 puntos básicos la tasa de referencia para los créditos a corto plazo. La baja al 3,55% para dinamizar la economía doméstica estancada en el proceso de recuperación iniciado tras la pandemia. Este proceso de rebaja del precio ya se inició en agosto pasado, cuando cayó desde el 3,7%. La referencia que sirve para determinar el coste de los nuevos créditos, especialmente para las empresas, y como guía sobre un interés variable en proceso de devolución. La tasa de referencia a 5 años también recorta al 4,2%. En este mismo sentido, movimientos con los que Pekín quiere reactivar el consumo interno, debilitado durante meses, y la actividad exportadora, como consecuencia de problemas de suministros y del coste de las materias primas. Australia, que pide ahora a sus ciudadanos que inviertan directamente en minerales críticos para que puedan resistir la interrupción geopolítica. Los fabricantes de automóviles y otros consumidores de minerales críticos deberían invertir, según el gobierno del país, en la industria de procesamiento de materiales para asegurar un suministro ético a largo plazo que pueda resistir las interrupciones geopolíticas. Australia, recordamos, es uno de los mayores proveedores mundiales de minerales en bruto y ha desplegado toda una estrategia histórica que describe cómo va a trabajar con inversores y socios internacionales para construir una industria crítica del procesamiento de minerales. Es el principal proveedor de litio mundial, por ejemplo, y un importante productor de tierras raras, cobalto, grafito, manganeso y otros minerales críticos claves para la transición energética global. Cobre y níquel, clave también en este cambio hacia la nueva energía verde. De momento, el Ejecutivo ofrece miles de millones de dólares en inversiones fundamentales. En un contexto en el que la situación de mercado hoy, con la recuperación del tono de Wall Street, bolsa americana, ya tenemos a futuros a esta hora de la tarde negociándose en zona mixta. Si vemos a lo que pasa para el S&P 500, las pérdidas son del 0,27%, 4.397 puntos, también cae ya por debajo de los 34.200. El Dow Jones de Industriales, las cesiones, el hueco bajista es de medio punto porcentual, cuando Europa a esta hora de la tarde sobre lo que se negocia es sobre el tono mixto. Madrid, el IBEX 35 rebota 0,24 hasta los 9.454 enteros. Geopolítica, mercados, que vamos a seguir con atención aquí en Negocios Televisión, pendientes de ello. En unos minutos, relevo en plató, conexión Vilar y toda la actualidad de la jornada.